Tercer programa de Espacio 360 TV, como siempre por la pantalla de Somos Entre Ríos. Es un gusto estar nuevamente aquí. Tengan todos muy pero muy buenas noches y acompáñanos a disfrutar de un nuevo espacio. Señor arquitecto, ¿cómo anda usted? Todo muy Matías bien, Nico. Neto. Buenas noches, ¿cómo estás vos? ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Cómo todo estuvo esa tranquilo. semana? Bien, muy bien. ¿Mucho trabajo? Trabajo, sí, cerrando la semanita, pero bien. Muchas bien. mediciones, muchos... Relevamientos, mediciones, sí, de todo un poco. Algún día quiero que me lleve a la máquina, el tipo de recorte, el tipo cámara, eso con que hacen las mediciones. No sé cómo se llama. ¿Nivel? Bueno, Bueno. tiene un trípode. Y Exacto, tomar niveles. Ahí se está, llama. vamos a ir a tomar niveles. Un día vamos a ir a tomar niveles. Es un trabajo que él hace él, yo no lo hago, pero siempre fui curioso de qué es lo que hace. Bárbaro, Así sí, que- un trabajo bien de topógrafo en realidad, pero bueno, que lo hacemos también colegas para tomar los niveles siempre de los terrenos para empezar un proyecto, así que... Si fuese por mí, vamos con el centímetro. Ni siquiera el metro, vamos con el centímetro. El que utilizaba mamá y la abuela como costurera, bueno, ese. No falla. No falla. Esperemos no fallar a la gente, sobre todo que está del otro lado de la pantalla. Mati, el pasado 29 de septiembre se conmemoró en la provincia de Entre Ríos el Día de San Miguel. San Miguel es el patrono de nuestra provincia y nosotros por eso quisimos realizar una recorrida, la hicimos de hecho, por el interior de la iglesia San Miguel. Uno de los espacios, si hablamos de arquitectura, más pero más bonitos de la provincia. Sin ninguna duda. En la historia del arte en general y de la arquitectura en particular, los edificios de tinte religioso siempre fueron muy importantes y de mucho protagonismo en nuestras ciudades. Así que bueno, ahora vamos a comenzar a compartir un poco imágenes y unas entrevistas sobre nada más y nada menos, como decía Nico, de la iglesia San Miguel. Lo vamos a hacer en esta primera parte con guías de turismo locales de nuestra ciudad. Hola, mi nombre es Jorgelina Cabor, yo pertenezco a GITPA, que son guías de turismo del Paraná. Nosotros en estos momentos nos encontramos en la iglesia San Miguel Arcángel. Esta iglesia es justamente el patrono, es San Miguel Arcángel, que es el 29 de septiembre. Aquí justamente se encuentra sobre calle Gardel, enfrente a la Plaza Alvear, donde era antiguamente el barrio del Tambor, o el barrio del Candombe. Allá por el 1822 justamente se construye una capilla norte, pero toda esta zona estaba habitada por los negros libertos del Candombe. Ellos muchos trabajaban en la zona de lo que era Puerto Viejo. Por eso, allá por 1836 se coloca la piedra fundacional de esta iglesia de San Miguel, mirando hacia el sur. Fue una idea justamente de la parte urbanística que lo comenzó a realizar el gobernador Echagüe. Esta plaza, antes de llamarse Plaza Alvear, nosotros la conocemos más que nada por Plaza San Miguel, justamente por la iglesia, ¿sí? También era conocida como lugar del molino de la familia Garrigó. Ahora, paralelamente se construyeron tanto la iglesia San Miguel Arcángel como la catedral. ¿Por qué? Porque había unas calles como calle Laprida, que era una zanja. Entonces los feligreses no podían pasar hacia ir a misa al otro templo, que es lo que es actualmente la catedral, ¿sí? Por eso, paralelamente, se comenzó a construir la iglesia San Miguel. Tardó mucho tiempo. Recién fue inaugurada en 1898 aproximadamente. ¿Por qué costó finalizar? Porque este edificio, las partes de las torres, que luego después van a ver, son diferentes, ¿sí? Porque se utilizaban justamente cuando estaban las guerras jordanistas, cuando López Jordán viene a Paraná justamente a tomar posición porque quería ser gobernador, toma las torres de trinchera. A partir de 1836 no solamente se manda a construir la iglesia, sino que también se hace lo que es el diagrama urbanístico.
se traza el primer camino que comunicaba con el Puerto Viejo, lo que actualmente es Alameda de la Federación. Ese fue el primer camino que comunicó el puerto, porque toda la parte comercial estaba en Puerto Viejo, para llegar a este centro. Es una iglesia imponente, se hace los 29 de septiembre de todos los años, justamente, un recorrido, la fiesta patronal, en estos últimos momentos se está haciendo en el frente, y este año volvió nuevamente lo que es el contrafestejo, que justamente es para el 12 de octubre, se realiza alrededor de toda esta manzana, alrededor de la iglesia San Miguel. Bueno, y en esta parte introductoria hacemos referencia, o hacen referencia en realidad las guías, a un poquito de la historia, ¿no? de lo que fue el barrio, la conformación en sí, pero también hay mucha historia arquitectónica, una historia rica en cuanto a conocimiento que tiene que ver con el interior, con el por qué justamente se utilizó tal o cual elemento, o por qué este estilo, por así decirlo, ¿no, Mati? Sin dudas, sí. Ahora vamos a corrernos un poquito de esta parte de contexto, de cultura y de historia, para ya sí hablar específicamente de lo que significa el edificio en términos arquitectónicos. Y bueno, y ahí es donde hablamos de eclecticismo como una corriente de la historia de la arquitectura, que bueno, no, para hacerlo más sencillo y que lo puedan entender en sus casas, en este tipo de edificios podemos encontrar distintos rasgos de estilos históricos de la arquitectura. Ya una de las protagonistas, otra guía, a continuación nos va a estar contando más detalles sobre esto, porque podemos detectar como principal característica en este edificio algunos rasgos de lo que es el estilo neogótico. Mi nombre es Vanina Pérez Elena y soy guía de la ciudad de Paraná y bueno, y en algunas ocasiones guía también de lo que es Capilla Norte San Miguel Arcángel, y en ocasiones, por ejemplo, la Noche de los Museos también nos ha tocado guiar en lo que es la parroquia San Miguel Arcángel y de Todos los Santos, tal es su nombre completo. Bueno, en esta ocasión voy a hablar sobre un poquito la historia de la construcción de lo que es esta parroquia, que no fue fácil. Formó parte de un proyecto urbanístico allá por 1836, ¿sí? Después de Capilla Norte, es el segundo templo más antiguo, inclusive más antiguo que la catedral. Bueno, se construye esta iglesia por iniciativa del cura rector Dionisio Álvarez, que le solicita al gobernador Echagüe el proyecto de la construcción de un nuevo templo que fuera en honor a nuestro patrono San Miguel Arcángel. Es así que comienzan las obras, ¿sí? En 1836 se coloca la piedra fundamental, pero al poco tiempo de comenzadas las obras, ¿sí? Se frenan por cuestiones económicas y por turbulencias sociales. De hecho, estuvo casi 50 años, ¿sí? Para concluirse completamente la obra. Y pasaron en su construcción 3 arquitectos. Uno de esos es Reant, y después estuvo Jonas Larguía, que continuó con la obra arquitectónica en un estilo que es neogótico, ¿sí? Neogótico sencillo, ¿sí? Se lo puede observar en sus cúpulas, en sus naves centrales, ¿sí? Que tienen las naves de crucería, que es lo típico de las iglesias de estilo gótico. Si bien no tiene esa altura y esa volumetría tan importante como puede ser una iglesia de la Sagrada Familia o la Catedral de Notre Dame o la iglesia de Luján, por eso se dice que es un neogótico sencillo, un estilo arquitectónico que sucedió al modelo arquitectónico de la Capilla Norte, ¿sí? En 1889 aproximadamente se inaugura, ¿sí? En un momento estuvo pensada que reemplazara y que fuera la catedral, porque también ese templo hacia 1883 estaba recién comenzando a construirse lo que era la catedral. En 1898 recién se la declara parroquia
y ahí se dice que ya estaba completa y concluida la obra de esta capilla. Lo que es la pintura interior, la pintura original, se han dejado unas muestras en las paredes de lo que era la pintura original, ¿sí? Hoy luce una fachada bastante homogénea en cuanto a la colorimetría. La pintura que actualmente observamos, posiblemente de la década del 50, podemos observarla de la manera que la vemos actualmente. Pero fue pasando por diferentes etapas. Los colores ocres y marrones al principio, luego tuvo en colores celestes, pintados arcángeles y hoy luce en la manera que la vemos. Bueno, uno de los elementos importantes que podemos observar, si bien en la actualidad no está en uso, pero sí forma parte de las reliquias que tiene la parroquia San Miguel Arcángel, es un armonio que se utilizaba en las misas, que fue donado por los familiares de Raúl Uranga, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el San Miguel Arcángel, ¿sí? En Capilla Norte pudimos observar lo que era una talla de madera de una figura del San Miguel, que es el que se saca en procesión, una talla peruana del siglo XVII, y en contraposición de esta figura de mármol, ¿sí? Cuyo autor fue Domenico Di Carli, el mismo que hizo el San Pedro, que lo podemos apreciar en la entrada de lo que es la Catedral Metropolitana Nuestra Señora del Rosario. Esa figura está una de las representaciones de San Miguel Arcángel. Por ejemplo, esta es una que figura en el Apocalipsis, donde vemos a el San Miguel con una espada flamígera en su mano, una balanza en su mano izquierda y pisando a un demonio, en contraposición al otro San Miguel de Capilla Norte, que lo vemos con una balanza y un escudo, que es otra de las representaciones de San Miguel Arcángel. Si quedó alguna duda, Mati, cuando hablamos de un estilo ecléctico, ¿de qué estamos hablando? Bien, por si quedó alguna duda, entonces, cuando hablamos de eclecticismo, hablamos de una combinación de diferentes estilos de la historia de la arquitectura. Por ejemplo, si voy al interior de la iglesia San Miguel o de la parroquia San Miguel, hablamos de los estilos. Por ejemplo, las fachadas, las columnas, las arcadas. Los arcos, determinantes en este caso, donde nos encontramos ojivales relacionados al gótico, como bien nos explicaban recién, en combinación, por ejemplo, con el arco circular perfecto, que denominamos nosotros como de medio punto. Bueno, ahí está la combinación que lo hace ecléctico. Nada más que decir. Muy bien. Un poco Vanina lo introdujo y hablando de lo que viene, porque esta es la parte principal, lo que es la parroquia San Miguel en sí, pero detrás, si lo miramos desde frente a la parroquia San Miguel, detrás está la Capilla Norte, que es otro lugar emblemático de la zona. Sí, absolutamente emblemático, que en los últimos años en realidad los paranaenses lo podemos disfrutar si transitamos por esta zona, porque bueno, ahora nos van a contar sobre la construcción y sobre ella, pero este edificio, la Capilla Norte, es incluso anterior a la iglesia que conocemos todos, que tiene su fachada principal sobre la Plaza Alvear. Así que bueno, lo que vamos a pasar a ver ahora es el testimonio de dos de los protagonistas que formaron parte de el proyecto de puesta en valor patrimonial de esta capilla hace unos años, y bueno, vamos a compartir el primero de ellos, que es del arquitecto Gabriel Terencio. Bueno, mi nombre es Gabriel Terencio, soy arquitecto y estoy a cargo del área Patrimonio Cultural y Ambiental de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Estamos en la Capilla Norte de San Miguel, es un edificio con 203 años de historia. Su piedra fundacional es del 14 de marzo de 1822. No hay documentación exacta sobre planimetría, tampoco quién fue su constructor.
ofició misa hasta 1860 aproximadamente. En 1836 comenzó a construirse la iglesia de San Miguel, así que bueno, cuando la iglesia estaba avanzada en su construcción y pudo oficiar misa, un poco la capilla quedó cerrada, por así decirlo. Todo el siglo XX tuvo esa función de espacio contiguo a la iglesia y prácticamente por los años 90, 1990, 94, a través de la Comisión de Defensa del Patrimonio Urbano de Paraná, se hicieron muchas acciones para que se obtuviera su declaratoria, sobre todo su declaratoria como Monumento Histórico Nacional. Eso ocurrió en diciembre del año 2000. Posteriormente, hacia el 2003, fue declarada Patrimonio Histórico Arquitectónico por la provincia de Entre Ríos. Son declaraciones que, bueno, estando en un estado, digamos, de deterioro o de no restauración, es un espacio que seguía en pie y obviamente obtuvo su declaratoria por ser un hito histórico, un referente arquitectónico en la ciudad. Hoy por hoy es el edificio más antiguo que tiene la provincia en su haber. Por el año 2005 se crea la Fundación San Miguel Arcángel y también en el año 2014 la provincia comenzó un trabajo desde el área patrimonio, comenzó un trabajo de rescate, de revitalización, podríamos decir, arquitectónica, y empezó como a tener un uso cultural a través de visitas guiadas, participar en la Noche de los Museos, una vez que se había consolidado su ornamentación, que algunas piezas estaban caídas o con riesgo de colapso. Entonces, bueno, una vez que desde la provincia se subsanó eso, pudo ahí recién la comunidad paranaense conocer, visitarla, ingresar. Mucha gente sabía qué era, pero otros también desconocían su función, a qué pertenecía esta construcción. Así que bueno, desde el 2014 se hizo ese proyecto o esa propuesta de visibilización que hacia el 2016 y después en el 2017 termina en que el gobierno de la provincia decide poder restaurarla y ponerla en valor, obra que comenzó en el 2018 y finaliza el 27 de septiembre del 2019, casi un año después. Hoy hace 6 años que el edificio se encuentra restaurado y con acceso al público. Y un lugar, digo, en lo personal, que me trae muchos recuerdos, porque, bueno, en el año 2022, cuando nació mi hija, tuvimos la posibilidad de bautizarla allí en lo que es la Capilla Norte, que es un lugar, dicho sea de paso, que ahora, como decía Mati en la introducción, está abierta al público, es un lugar de puertas abiertas, uno puede conocer, pero además se puede disfrutar de este tipo de cuestiones, como por ejemplo un bautismo, algo que antes no estaba permitido. Sí, sin dudas, hay nuevas actividades también a partir de lo que fue obviamente la restauración, de la cual vamos a seguir hablando un poco más y ya metiéndonos en cuestiones más finas, sí retomando siempre un poquito de lo que tiene que ver con el contexto histórico, social, pero principalmente de los detalles arquitectónicos. Y bueno, en esta oportunidad se suma otra de las integrantes del equipo de restauración, la arquitecta Mariana Melem. Soy la arquitecta Mariana Melem, soy una de las integrantes del equipo de proyecto de restauración de la Capilla Norte de San Miguel. En este momento me ocupo de la Dirección de Patrimonio Urbano Arquitectónico de la Municipalidad de Paraná, pero estamos acá para charlar un poco de los valores que tiene este edificio. Este edificio que, como decíamos, es el más antiguo en pie que tiene la ciudad de Paraná y es el religioso más antiguo en pie que tiene la provincia. Si estamos hablando de 1822, tenemos que hacer un ejercicio de imaginación para tratar de comprender cómo era Paraná en aquel momento y recordar que
la Plaza Alvear no existía, que el Templo Mayor de San Miguel tampoco existía, puesto que este le precedió, y que este era un lugar conocido como el caserío o el rancherío donde estaban los negros libertos, conocido más popularmente como Barrio del Tambor. Entonces, entender que este edificio tiene más de 200 años y que nos trae un poco la memoria de aquel momento, y para poder hablar de la memoria de aquel momento vale la pena recomendar, aclarar, visualizar cuáles son los atributos de este edificio. Y acá llama la atención lo siguiente: no sabemos quién fue su arquitecto, no sabemos quién lo construyó, sin embargo estamos ante un edificio que quien lo levantó sabía perfectamente de qué se trataba, conocía las reglas del construir, conocía la geometría a la perfección. Estamos en un espacio cuadrado, de planta cuadrada, que sostiene una cúpula y solamente ha sido construido a partir de ladrillos, cal y arena, materiales nuestros, materiales de la costa. Recordemos que el acero todavía no era de uso generalizado, por lo tanto no hay aquí estructura de acero. Con todas esas consideraciones, con todos estos resguardos, encaramos la tarea primero de conformar el equipo de proyecto. El equipo de proyecto estuvo a cargo del arquitecto Terencio, del arquitecto Alejandro Johnson y de mi persona, pero coordinados con la figura del arquitecto Magadán, un especialista también en patrimonio, que hizo la coordinación general, y nosotros lo que hicimos fue empezar a configurar el equipo de trabajo con especialistas. Así tuvimos un especialista en restauración de maderas, así tuvimos un especialista en restauración de ornamentos, también lo llamamos a Daniel Javelson, el arquitecto que hace arqueología urbana, y estuvo aquí haciendo unas prospecciones. ¿Por qué? Porque nosotros, antes de abocarnos a la tarea del proyecto de restauración, lo que hicimos fue documentar lo que teníamos, investigar, porque ese es uno de los pilares fundamentales de la restauración, conocer mucho más de la historia del edificio y conocer de sus materiales. Entonces, cuando convocamos al arquitecto Javelson, le pedimos que hiciera unas prospecciones y nos permitiera, por ejemplo, descubrir cuáles eran los materiales del piso de la capilla, que no sabíamos cómo era. A raíz de eso, ustedes podrán ver que en el centro está una especie de ventana que hemos dejado para poner a consideración o para mostrarles esta suerte de desagüe, que no podemos decir con certeza, pero a partir de las consultas que hemos realizado podemos hipotetizar que se trata del desagüe de la pila bautismal. Una pila bautismal que existe aquí, una pila bautismal del siglo XVIII que vino de las misiones y que seguramente formaba parte de este edificio, de la misma manera que la imagen de San Miguel, que es una imagen en madera que vino del Alto Perú también en el siglo XVIII. Es decir, esos elementos nos estaban dando los signos de la antigüedad. Y luego, cuando ya empezó a desarrollarse la obra, teníamos en claro que a la obra le hacía falta sí o sí un espacio de expansión donde poder proyectarse, donde poder verse. Entonces insistimos con la provincia para que dispusiera de ese espacio de su propiedad, que hoy es la plazoleta que está delante, y eso es lo que nos permite hacerla visible e integrarla al barrio hoy con mirada actual, ¿verdad? Entonces todas estas cuestiones estuvieron, digamos, previamente al inicio de las obras, y las obras concretamente estuvieron dirigidas por el arquitecto Alejandro Johnson, que fue el que se encargó de venir todos los días y hacer el seguimiento para que cada una de las cosas que habíamos propuesto y habíamos dispuesto se cumpliera. Bien, y además del ala central, donde, como decía anteriormente, se realizan bautismos, posiblemente quizás se realicen casamientos, no lo sé, pero bautismos sí. Vamos a conocer otra de las partes de la capilla norte que tiene que ver con el ala oeste, que justamente tiene particularidades que tienen que ver con la historia. Por ejemplo, y esto si usted no lo sabe, están los croquis. Allí la gente de los croquiseros, y está el croquis de nuestro compañero, de nuestro amigo Mati Neto, que estuvo allí dejando su
su sello, ¿no? Uno de los croquiseros, sí, en el marco de la reinauguración, año 2016, si no me equivoco, fuimos invitados a poder dibujar y bueno, actualmente una de las piezas que se exponen en esta ala son ellos, ¿no? Los croquis. Bueno, escuchamos en este caso otra parte de la nota con la arquitecta Mariana Meller. Recién hablábamos de la sala central, que es de planta cuadrada, dijimos que sostiene una cúpula, pero también el edificio tiene dos salas laterales, que son salas de apoyo, seguramente han sido en su momento para el desarrollo de la actividad religiosa. Estas salas fueron de menor altura que la sala central, lo que permitió que se alojaran, por ejemplo, unas ventanas ovaladas sobre los laterales que permitían el ingreso de luz a la sala central, a la sala principal. Y a medida que nosotros fuimos transitando la obra, que nos habíamos propuesto justamente de volver a la sala central las condiciones de iluminación que tenía el original, nos encontramos con que al picar los revoques para poder hacerlos nuevos, empezaron a emerger otros datos. Por ejemplo, la altura de los dinteles, la forma de los dinteles originales, y eso es lo que ustedes pueden ver ahora cuando recorren el edificio, que hay tramos que tienen un revoque completo y hay otros tramos que a propósito han dejado ver cómo era o cómo se ejecutó el muro para poder entonces dar testimonio de los distintos momentos que tuvo la construcción del edificio. Si miramos un poco más, vamos a ver que las ventanas y lo mismo que la puerta de acceso de la sala tiene una dimensión que es distinta de las usuales a principios del siglo XIX. Esa dimensión es más típica de las construcciones de fines del siglo XIX, principios del XX, y bueno, entonces dejamos el testimonio para que dialoguen, digamos, los tiempos a partir de la lectura del edificio. Bueno, en principio me parece que es muy importante que podamos anclar nuestra memoria en lo que nos queda, que consideremos que un edificio de esta naturaleza, o los edificios patrimoniales en términos generales, son documentos construidos y como tales nos sirven para arraigar nuestra memoria y nuestra identidad con ellos. No hay otro edificio como el de la Capilla Norte de San Miguel, no solo en Paraná, no lo hay en Entre Ríos, no lo hay en la República Oriental del Uruguay, no lo hay en la provincia de Santa Fe, ni en la de Corrientes, digamos, que son nuestros vecinos más cercanos. Entonces, esa idea de singularidad, lo que significa, lo que nos muestra, un poco de esa historia que nos cuenta de cómo se construía y que nos permite hacer un ejercicio, a ver cómo se vivía en aquel momento, bueno, es uno de los valores fundamentales. Yo diría que para completar esta idea de los valores de este bien, lo interesante sería poder garantizar una continuidad de habitabilidad, porque recordemos que el patrimonio construido es un patrimonio para ser habitado. No nos sirve tener edificios cerrados. La arquitectura lo que hace es alojar la vida del hombre. Entonces, como tal, parece que es muy importante que pensemos a la hora de la restauración de los bienes que exista un uso, que exista una permanencia humana dentro de estos espacios. Me quedo sin lugar a dudas con esto último que decía Mariana, sobre los patrimonios históricos de la ciudad, que hay que utilizarlos, hay que ir a verlos, visitarlos, conocerlos. Por eso también siempre la invitación a ustedes, los televidentes, que pueden acercarse, no solamente conocer lo que es la parroquia San Miguel, sino también lo que es esta Capilla Norte. Sí, es muy importante que nos apropiemos de estos espacios para mantenerlos, sostenerlos y también, bueno, para aportar a la construcción, ¿no?, de la historia y nuestra propia cultura como paranaenses. Y vamos llegando al final de esta manera, de esta recorrida por la Iglesia San Miguel y por también la Capilla Norte, en el marco un poquito de lo que fue el 29 de septiembre, el Día del Patrono de nuestra provincia. Hablamos de San Miguel Arcángel. Sí, Nico, no quiero dejar de nombrar al tercer integrante del equipo de restauración que no pudo estar presente en las notas, que es el arquitecto Alejandro Johnson, a quien, bueno, hacemos este reconocimiento y le mandamos un saludo también. Bien, y a todos ustedes, gracias como siempre por acompañarnos del otro lado de la pantalla. Si te quedaste con ganas de más, si querés saber más y sobre todo de volver a ver este programa, seguinos en nuestras redes.
Sin dudas. ¿Hoy lo digo bien o lo dice usted? No, pero me voy a tomar el atrevimiento de hacer públicas las disculpas porque la semana pasada hice un poquito de nervios, ansiedad. Te corregí, Nico, y las habías dicho perfecto, así que... Esto es como que cuando te ponen un 8 y después te piden el examen y te ponen un 7.50. Pero vos decís, no, pero acá está bien dicho esto. Y te vuelven a poner el 8. Bueno. Más o menos así. Bueno, seguinos en las redes, estamos en Instagram, en TikTok y en YouTube. En las primeras de ellas mencionadas, Espacio 360 TV. Y en YouTube, ¿cómo nos encontrás? Como Espacio 360 Paraná TV. Sí. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. No vuelvo a corregirlo. Y bueno, por supuesto, como en esas redes nos pueden buscar, seguir, un like, un compartir, una suscripción gratuita nos ayuda un montón. No te pierdas el próximo programa, más recorridos, en este caso por la ciudad de Paraná. Buen fin de semana y gracias como siempre por acompañarnos. Buenas noches.